Me hace mucha gracia que se ponga el foco en que el Partido Popular ha cambiado el discurso cuando en agosto de 2024, no hay que irse muy atrás, agosto de 2024, Pedro Sánchez dijo es imprescindible el retorno de quienes han llegado a España ilegalmente, Susana, ilegalmente. Este retorno traslada un mensaje desincentivador. ¿Qué ha pasado Pedro Sánchez en 2 años para que cambie Pedro Sánchez el discurso con respecto a la inmigración? ¿Por qué Pedro Sánchez en agosto de 2024 decía que era imprescindible retornar de las personas que habían llegado ilegalmente a España y ahora plantea esta regularización masiva cuando además, por cierto, tiene desde hace más de un año una ILP aprobada en el Congreso para su tramitación que lleva un año bloqueada en el Congreso? ¿Y la que ha dado soporte a esto? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Sí, esa ILP la que ha dado soporte a esto. No, ¿qué pasa? Sí. No, Susana, si me dejas terminar, que yo no te he interrumpido. ¿Qué pasa? Pues que Sánchez ha encontrado la carambola perfecta y utiliza, que eso sí que es deleznable, utiliza a las personas en situación irregular en nuestro país para contentar a Podemos por un lado, para ver si así me aprueban lo que propone Junts y así también consigo aguantar un ratito más en Moncloa. Es decir, Sánchez con esta regularización, a él no le importa ni la humanidad, ni los derechos humanos, ni la situación de estas personas. A Sánchez solo le importa Pedro Sánchez y seguir en la Moncloa. Y está utilizando la situación de estas personas para ganarse el favor de Podemos por un lado y el favor de Podemos de Junts por el otro. Porque lo que le va a pedir, es curioso, porque le preocupa mucho la humanidad, pero lo que le va a pedir a Podemos a raíz de esta regularización es que apoye el traspaso de la situación del control migratorio a Cataluña con políticas regidas por Junts. No, espérate, Susana. Quiero avanzar. ¿Qué has dicho? No, un segundo. ¿Qué has dicho? Agosto del 24, que Sánchez dijo eso, pero es verdad que en agosto del 24, precisamente en agosto del 24, el PP, Borja Semper, por ejemplo, defendió la regularización, dijo que había que darles una salida. Claro, entonces contrasta aquello con lo de ahora. Por eso hay una ILP en el Congreso que lleva un año donde los grupos parlamentarios, porque esto se está haciendo por decreto, sin pasar por el Congreso, donde los grupos podían presentar enmiendas. No es porque se va a aumentar el censo. Donde los grupos podían presentar enmiendas en base a unos criterios, en base a una situación, en base a unos casos en concreto. Espérate, Susana, pero es que... Noelia, permitidme. Vamos a tener un montón de tiempo para hablar. Vamos a hacer una cosa. Lobato, vamos a poner en orden todo. Lo importante es establecer que existen, ahora mismo a nivel mundial, se están dando 2 modelos sobre cómo tratar con derechos a las personas inmigrantes. Uno lo estamos viendo en Minnesota, que es el de Donald Trump y es el del socio del Partido Popular, es el de Vox. Vox propone lo mismo y el Partido Popular en ningún caso ha rechazado a su socio por proponer precisamente lo mismo que propone Donald Trump para los inmigrantes que ya están viviendo, trabajando, compartiendo con nosotros vida y siendo ciudadanos no de pleno derecho todavía, pero ya lo van a ser gracias a este gobierno ahora mismo. Porque de pleno derecho, perdona, y deberes también, porque obviamente claro, adquieren derecho, pero también tienen que pagar impuestos, tienen que, contribuir. Los deberes ya los tenían muchas veces, porque los deberes los siguen teniendo, lo que no tienen son los derechos, precisamente. Van a tener menos derechos todavía, pero bueno, por lo menos tienen los mínimos, por lo menos tienen los derechos que les van a quitarle el miedo a no poder salir a la calle y vivir como vivimos nosotros, ¿no? En paz. Porque esos son los 2 modelos que se están dando en el mundo. Aquellos que consideran que los inmigrantes deben ser criminalizados, deben ser perseguidos y deben ser expulsados, y aquellos que consideramos que los inmigrantes son ciudadanos de pleno derecho, que ya que conviven con nosotros tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, efectivamente, pero es que los mismos derechos no los tienen, lamentablemente. Entonces, todos estos debates que tiene el Partido Popular, porque tiene complejo de Vox, los tendrá que solucionar ellos y ya le digo yo que se los va a comer. Se los va a comer porque se los va a comer Vox con esos debates. O sea, no funciona nunca intentar copiar al alumno más duro. No funciona. Te come siempre, porque va a poner siempre medidas mucho más agresivas al respecto. Porque ellos precisamente no tienen ningún problema en decir que quieren un ICE para España. El problema es que llega el Partido Popular y tiene problemas para poder defender lo mismo, ¿no? Pero desde el punto de vista, obviamente, de la izquierda, este es un debate completamente solucionado, no tenemos ningún tipo de problema y está al respecto históricamente, nativa o extranjera, la misma clase obrera, es decir, de toda la vida. Es decir, son ciudadanos, son nuestros compañeros, son nuestros conciudadanos. Muchos de los que se niegan a que tengan derechos
tienen relaciones con ellos y muchas veces relaciones laborales y por eso se niegan a que tengan derechos, es decir, porque los quieren subyugados, los quieren sin derechos, los quieren con miedo, porque obviamente una persona sin derechos, subyugado y con miedo, pues es más fácil de explotar. Por lo tanto, obviamente, la derecha cuando no quiere esa regularización porque los quiere explotados, los quiere con miedo, así los puede pagar menos y que se callen. Y en esto ya sabemos quién gana. A ver, estábamos acostumbrados a desmentir los bulos de Vox en materia de inmigración y no los del Partido Popular. Y estábamos acostumbrados a que los cambios de posición de los partidos de gobierno fueran cuando están gobernando y no mientras el último año que están en la oposición. El PP claro que se ha movido. Feijóo ha pasado del voy a ser generoso y voy a ser sensible con esta ILP que admito a trámite a buscar todo tipo de excusa y mensajes ciertamente, yo diría casi xenófobos, y ahora detallo, para criticar una regularización que primero nos traiciona el lenguaje. Decimos regularización masiva, pero es una regularización administrativa extraordinaria. Es decir, estamos ajustando la realidad vital de miles de personas que ya viven entre nosotros, trabajan, llevan a sus niños al colegio, a la realidad burocrática. El Partido Popular, decir que no se debate en el Parlamento, que yo creo que siempre es mucho más favorable y es mejor, y más en un tema como este que atraviesa Europa, pero no deja de ser una excusa, porque no hay ninguna regularización que se haya producido en democracia que se haya hecho bajo un debate parlamentario. Aznar hizo 2 y no se debatieron en el Congreso. 3 hizo Aznar y no se debatieron en el Congreso. Felipe González hizo la propia y Zapatero hizo la misma. De hecho, cuando se admitió a trámite y parecía que no iba a salir, Podemos dijo, utilicemos la vía Zapatero, en la cual el Partido Popular estaba a favor. Con lo cual, es una excusa esto de que no se debata en el Parlamento. Y a mí me alarma la desinformación sobre la que llevamos debatiendo toda la semana. Esto del censo electoral, el PP sabía que era mentira, no era un error. Y se ha pasado 2 días diciendo, desde Feijóo hasta Alma Ezcurra, en la Dirección Nacional, que iban a poder votar en las generales de 2027 y en las municipales. Y han tenido que rectificar ante el clamor de que estemos diciendo que es mentira y han dicho ya hoy y ayer que efectivamente no llegan a las generales del 2027, pero es que ni siquiera llegarían a las elecciones municipales. Y oiga, de todas formas, no sé por qué, inmigrantes que a lo mejor llevan años viviendo entre nosotros, no se les va a dar la nacionalidad para que voten, pero este es otro debate. El mensaje de que altera la convivencia, pero ¿cómo van a alterar la convivencia ciudadanos que, insisto, viven aquí, están forzados a trabajar en la economía sumergida, en una explotación laboral que perjudica a todos, porque que haya ciudadanos explotados tampoco beneficia a los que no lo están? O este mensaje también de que tensiona el mercado de la vivienda. ¿De verdad Feijóo está diciendo que tensionan el mercado de la vivienda? Estos inmigrantes que no tienen todavía documentación para trabajar como merecen y que se pueden comprar pisos, que nos diga dónde van a tensionar el mercado de la vivienda. Por favor, el debate de Europa, que vaya el Partido Popular directamente a tumbar esta regularización a Europa, con mensajes como que alteran el espacio Schengen, que esto puede parecer muy técnico, pero oiga, que el espacio Schengen tienes que tener pasaporte, no una regularización que solo te permite trabajar en España. Esto es básico para el Partido Popular. Y que vaya a tumbarlo y le tenga que recordar el comisario europeo del Partido Popular que los estados son competentes para estas regularizaciones, pues lo que ha hecho es que no debatamos en serio sobre cómo lo haría el Partido Popular, que igual quiere deportarlos a todos, y estemos desmintiendo bulos uno detrás de otro. Como hemos mencionado muchos, habéis mencionado mucho al Partido Popular y la única representante del Partido Popular es Noelia. Noelia, y ahora voy contigo, chicos. Lo primero, esta regularización va en contra del Pacto Europeo Migratorio que entra en vigor en junio. Eso lo dices tú, no el comisario europeo del Partido año. Popular, Va en contra. Mientras todos los países han acordado colaborar y cooperar, endurecer criterios, endurecer fronteras, endurecer controles, mientras todos los países, incluido España, ha acordado el Pacto Migratorio Europeo, meses antes, casualmente, de que entre en vigor en junio el Pacto Europeo, oye, aprobamos esta regularización. Una regularización que, insisto, de los estados. Comisario europeo del PP ayer mismo. Hace un año se llevó al Congreso de los Diputados. ¿Por qué un año después el gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada? ¿Por qué en 8 años de gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada?
Porque casualmente esta semana, porque quería distraer el foco y porque quería utilizar, la inmigración, en dos sentidos. Uno, para desviar el foco en una semana muy complicada para el gobierno, y dos, como carambola, utilizando a los inmigrantes, que eso sí que es inhumano, como moneda de cambio. Lo primero, para Podemos, y lo segundo, para dotar a Cataluña del control de fronteras. Permitidme, venga. Están ahora sin documentación. Sí, Cote todavía no ha hablado. Adelante, compañero. Bueno, a mí me gustan mucho los deportes de combate. Hay un tipo que se llama Francis Ngannou, camerunés, que saltó la valla de Melilla y estuvo retenido en España, luego se fue a Francia, luego se fue a Estados Unidos y terminó siendo campeón de los pesos completos de la UFC, que es la mayor liga mundial de las artes marciales mixtas. Y es un ejemplo de superación, ¿verdad? Todo el mundo dice que qué gran historia hay. Entonces, ahora estamos hablando de 500.000 de inmigrantes que tienen 500.000 de historias detrás y que han venido por algo y que han venido a ganarse la vida. Y eso hay que tratarlo siempre desde el punto de vista de la humanidad, pero también siendo pragmáticos y con los pies en el suelo. Si hablamos con fuentes policiales, dirán que es peligroso y que el efecto de llamada va a ocurrir, porque Francis Ngannou lo consiguió, pero el 30% de los que lo intentan se ahogan, los que vienen en cayucos. Entonces, eso creo que hay que hacerlo de otro modo y no como se está haciendo. O sea que, Chicote, la gran mayoría de esta gente, tú lo sabes, no ha venido en cayuco. De hecho, la gente que viene en cayuco es un porcentaje mínimo. La gran mayoría de la gente son gente que llega al aeropuerto de Barajas y pasados 90 días con un visado de turista, que es como entra cualquiera en el aeropuerto, pues se quede regularmente aquí. Y esa es la mayoría aplastante de la gente que está regular. No aquí, en cualquier país occidental o en este caso en la Unión Europea. Es el visado de turista, pero no me negarás que en los últimos años ha habido miles de muertes en el Mediterráneo. Por supuesto, eso es cierto. Es un cementerio de gente que intenta... Pero porque hay una guerra en su país, no porque aquí hay una regularización. Tiene la palabra, Chicote, y me vas a permitir y que te pida disculpas porque quería hacer esa matización y ahora te devuelvo el turno y tiene que acabar él porque le he cortado. Ahora os doy la palabra a vosotros. Si hablamos con fuentes... Ya hay en redes sociales llamamientos a, oye, venir a España, que aquí se puede conseguir la regularización. Entonces, tenemos que ver qué es lo que queremos. O sea, se supone que si alguien entra de forma ilegal hay que expulsarlo, pero no se expulsa. Entonces, vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Y al margen de eso, y insisto, que hay que tratarlo siempre desde el prisma de la humanidad, está la lectura política. A Pedro Sánchez le importa una higa 500.000 de inmigrantes. Absolutamente. Pedro Sánchez lo que está haciendo... Una interpretación tuya. Oye, yo creo que no se ha interrumpido a ninguno. Eso es verdad. Vamos a dejar que hable Chicote. Creo que no se ha interrumpido a ninguno, solo os pediría que me dejéis terminar. Le importan una higa y ahora en su cálculo político se lo está dando a Podemos y a Junts le va a dar no sé qué para que los pueda parar, cosa que es mentira. Porque cuando un inmigrante está regularizado y está en Badajoz y le apetece ir a Barcelona, va a poder ir a Barcelona. Porque eso funciona así. Y esa es la realidad de lo que está ocurriendo ahora. Y lo hace por un Real Decreto y no lo lleva al Congreso. Y no hay una memoria económica. Es decir, es una auténtica tomadura de pelo que se haga algo tan importante de la forma en la que se está haciendo. Bueno, lo primero, otra de las cosas que se ha dicho que creo que conviene, sobre todo porque hay evidencia científica, evidencia empírica al respecto. Cuando se ha mencionado en la mesa que hay efecto llamada. Bueno, pues esto puede servir pues para un debate poco informado, pero yo creo que no para este. No existe efecto llamada. Porque lo digas tú. No, porque lo dice la evidencia científica. ¿Y porque lo digas tú? Porque lo dice la evidencia científica. Te voy a citar, si quieres, dos estudios. Sí. Uno de la Universidad de Cambridge y luego te lo paso. Habla con la policía, déjame acabar, o con la Guardia déjame Civil. Acabar. Como digo yo, la Guardia Civil no hace estudios de evidencia científica ni evidencia empírica. Te voy a explicar. No, son los que están ahí. Te voy a explicar, chicos. Te lo voy a explicar. Porque hay que leer y venir informado. Hay que leer y venir informado. No hablar con un Guardia Civil para hablar de efecto llamada. Sí, te lo voy a explicar. Mira, la evidencia, hay dos estudios específicos, dos estudios. Uno de la Universidad de Cambridge, que ahora te lo paso, y otro del Instituto Versis, que habla precisamente de que no existe evidencia científica. Y además, otro estudio que lo que hace es... Pero ¿por qué es que yo...? Una cosa, permíteme, un momento. Sí, porfa, un poco, es que tengo una curiosidad, te lo juro. Es un estudio de 45 un poco para la gente que nos ve, yo quiero un párrafo. Un momento, Pilar y Maestre, un segundo. Espérate, Chicote, Pilar y Maestre. Voy a decir dos cosas. Una, orden, y dos... Maestre, vamos a tener un tono más conciliador, más tranquilo. Ya está. Por eso digo, venga, ya lo he dicho yo, Chicote, ya lo he dicho yo. Yo creo que ha quedado claro, vamos a avanzar y no aburramos a la gente y estoy de acuerdo contigo y vamos a bajar el balón al suelo. Venga, luego paso los estudios, a quien quiera se los paso. Pero luego, aparte de los estudios que están, uno del Instituto Versis y otro de la Universidad de Cambridge, que estudia, obviamente no voy a decir cuáles son las causas y cómo lo estudia, pero que dice que no existe efecto llamada y que las causas de la migración son tres específicamente. Uno son las causas y conflictos en su país de origen, los problemas económicos y luego las redes familiares que tienen en los países de recepción, son las causas, y que no existe ninguna evidencia de que las regularizaciones vayan acompañadas de un flujo migratorio masivo, y eso es muy fácil medirlo. Pues te voy a explicar por qué es fácil medirlo. En España ha habido 3 regularizaciones masivas, 3. Una en 2000, 2001 y 2005. Y los
que han estudiado en España todas esas regularizaciones, lo que han hecho es medir los niveles de flujo migratorio tras las regularizaciones. Y lo que han concluido es que no existe ninguno, porque tenemos experiencia, no es que sea la primera regularización en 2025 y no sepamos lo que va a pasar después, es que tenemos una en 2000, una en 2001 y otra en 2005. Y se ha podido estudiar los flujos migratorios. Y esos flujos migratorios tras las regularizaciones... Déjame acabar. Esos flujos migratorios tras las regularizaciones masivas de Aznar 2000, 2001 y la de Zapatero en 2005 han concluido que no existe un incremento significante y que el único pico que hubo, muy poquito, relevante en 2006, de una crisis de cayuco, vino propiciada por los cambios en la política interna en Senegal. Ahora ya os he explicado qué es lo que dice. Venga, ahora, Chicote. A ver, está ocurriendo, no es lo que digas del estudio de no sé cuándo, es que está ocurriendo. No cuenta, y si preguntas a quienes están ahí, que es la policía, que es la Guardia Civil, quienes controlan las fronteras, que las fronteras, por cierto, se controlan, esto habrá que decir algún día si queremos controlarlas o no queremos controlarlas. De momento la ley dice que hay que controlarlas y que si alguien accede de forma ilegal, tiene que haber un procedimiento. ¿Y cómo lo va a comprobar un Guardia Civil que hay un efecto llamada por regularización cuando no se ha producido ahora todavía? Vamos a ver, que ya están viendo mensajes en distintas redes animando a que... Es más, porque es que vamos, que no creo que haga mucha falta explicarlo. Si aquí se regulariza... La estadística dice que se regulariza. Ahora que hable Chicote, venga. Si aquí se regulariza y alguien dice, quiero ir a algún sitio donde sea fácil que se regularice, lo estás viendo, eso es la experiencia práctica. Lo estás viendo que se va a regularizar tú ves a medio millón de personas no se entraron. Venga, por favor. Es que es una discusión tan absurda, Antonio, que es que los datos... Maestro, los datos y quiero escuchar ahora... ¿Cómo no va a haber un efecto llamada? ¿Cómo no lo va a haber? Porque los datos dicen que no la hay, Chicote. Puedes decir lo que quieras. Los datos dicen que no la hay. Vamos a ver, que no lo hay. Maestre, deja que hable Chicote, por favor. ¿Cómo no lo va a haber? Pues porque no lo hay. Maestre, venga, vamos a hacerlo bien. Pero ¿cómo no lo va a ver? Es que es tan absurdo. Porque los datos dicen que no lo hay, Chicote. Te puedes poner como quieras. Te puedes poner como quieras. Maestre, que ya está ocurriendo. Ha quedado claro tu argumento, pero quiero escuchar a Chicote y la gente en su casa también. Vamos, venga. Vamos a ver. Si se hace una regularización en un país... Eso es un mensaje para quien pueda venir y decir, oye, se ha regularizado, pues ¿por qué no se va a volver a regularizar? Es decir, es algo tan sencillo como eso. Y ya está ocurriendo, desde que se anunció, ya está ocurriendo y ya lo han detectado, vuelvo a citar la fuente, son policías y guardias civiles que ya lo están detectando. Venga, ahora Pilar Velasco y por aquí Borja, vamos. A ver, yo coincido en que si una regularización todavía no se ha producido, aquí lo siento mucho, que salga la Guardia Civil a explicar cómo creen que en cuestión de 4 días desde el último Consejo de Ministros están en avalancha o en invasión, que diría Vox, los inmigrantes viniendo a España. El Gobierno ha dicho todo migrante que resida en España hasta el 31 de diciembre de 2025. Con lo cual, igual que se haga mirar el Partido Popular y Vox su desinformación y sus bulos con ese efecto llamada. Porque igual si no dijeran que puede venir cualquiera a España, que esto es efecto llamada, que esta es tierra de que se te dan papeles según llegas. A ver, la última regularización que se produjo en España fue en el año 2005. Llevamos 20 años. 20 años creando bolsas de migrantes que trabajan y viven entre nosotros y que no tienen la documentación que necesitan de justicia en un Estado de Derecho para, como digo, que su realidad vital desde hace años coincida con la burocrática. De efecto llamada, nada. Y si no, insisto, que el Partido Popular, porque en Vox no se puede confiar en esto, salga y explique que efectivamente, señores migrantes, señoras migrantes, no vengan si quieren regularizarse porque esto va hasta el 31 de diciembre. Igual los bulos ayudan a ese efecto llamada. A mí lo que me preocupa, sinceramente, en el momento en el que estamos es el modelo. Yo celebro esta regularización seguramente como la mejor política del año 2026, porque al Gobierno le cuesta mucho sacar políticas adelante, pero la celebro como la mejor, porque dado el debate que se está produciendo, igual se quedaban absolutamente desprotegidos 20 años después para lo que venga después. Igual nadie quiere hacerse cargo de la gente que está trabajando sin derechos y generando 2 escalones de desigualdad y siendo explotados o no pudiendo aportar a la seguridad social. A mí no me gusta hablar de migración solo con lo que se aporta a la economía, pero es que a la seguridad social van a empezar a aportar de 3 a 4.000 euros, según dicen estudios también bancarios y de economistas. Pero, como digo, lo que me preocupa es el modelo. Aquí levantas la cabeza del debate nacional y lo que hay que elegir es entre países que deciden mandar a paramilitares a criminalizar, a detener a migrantes, a países que se deciden, o como la política que está defendiendo Vox, militarizar los barrios
con gente que lleva viviendo en ellos años, o un país eso es lo que tiene busca que ver Sánchez. con la Reino Unido, sociedad Reino de Unido lo sabe. Es la confrontación con Trump. Nuestra obligación Reino es Unido hay un ajustar gobierno los Gracias derechos, por dejar claro que ajustar lo que los busca Pedro derechos. Sánchez con esta Dos regularización. modelos. Y El lo que me confrontar con preocupa Pedro es Sánchez, ya que el está. Es lo que socio busca, del no Partido busca mejorar Popular, la situación que sí de la que busca, inmigración, no que busca, sí que defiende el busca modelo de solo Trump. confrontar No con sé Pedro dónde Noelia has Sánchez. oído criticar Venga, a Vox venga. lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, que el socio ya de está. gobierno cómo va a poder frenarlo en unas Tenemos todos los políticas datos. que no van acorde con Reino Europa. Unido tiene